Buenas tardes a todos, estimados estudiosos. Damos inicio a la primera videoclase correspondiente a la temática de la primera semana de la asignatura Procesos Industriales. Vamos a comenzar resaltando los aspectos más importantes de la autoría, ¿cierto? Del primer módulo, a la cual todos ustedes pueden acceder mediante el Canvas. Y básicamente lo que yo quiero es contestarles a ustedes, inicialmente pues resaltar los aspectos más importantes de la auditoría y esto asociándolo con la actividad evaluativa, ¿cierto? Que tienen que entregar el día domingo, y adicionalmente también por medio de esta videoclase quiero abrir un espacio en vivo para que todas aquellas dudas que ustedes tengan frente a los diversos temas vistos en esta asignatura me las puedan transmitir y de cierta manera pues las pueda orientar de la mejor manera en un momento en tiempo real. Sin embargo, pues entiendo que en muchas ocasiones y por cuestiones laborales o cualquier otra o cualquier otro motivo no pueden asistir a esta videoclase. Agradezco a Jessica, Alexandra, que pudo asistir. A los que no puedan asistir, pues les recuerdo que esta videoclase en estos momentos la estoy grabando y tan pronto la termine la voy a grabar. Está siendo grabada y tan pronto la termine la voy a cargar dentro de su material de estudio, pues, para que la puedan ver posteriormente, ¿vale? Pero la idea sí es que se puedan conectar y puedan expresar sus dudas y preguntas que tengan frente a la asignatura. Recordemos que esta videoclase tiene como objetivo tocar la temática y abordar la temática de la primera semana, ¿vale? Recordemos que cada semana tenemos una videoclase donde vamos a abordar la temática de la respectiva semana. Entonces vamos a comenzar con la primera semana, que es la correspondiente a la primera parte de la autoría y que tiene que ver con fundamentos de los procesos industriales. Quiero resaltar aspectos importantes de los procesos industriales y también quiero rescatar aspectos importantes de riesgo y gestión del riesgo. Hasta ahí sería la primera semana. Ya la segunda semana entraríamos a ver metodologías de evaluación y valoración de riesgos. Es muy importante que esta segunda semana ustedes entren con mucha fuerza, porque en esta segunda semana vamos a tratar 3 metodologías diferentes para la identificación de peligros y valoración del riesgo. Entre ellas vamos a tener en cuenta la GTC 45, versión 2012, vamos a tener en cuenta la matriz RAN y vamos a tener en cuenta la identificación de peligros y valoración de riesgos de acuerdo al Instituto de Higiene y Seguridad Industrial de España. Bueno, entonces, no siendo más, comenzamos. Básicamente, iniciamos con el conocimiento de los procesos industriales. Se preguntarán ustedes cuál es la razón de que los procesos industriales tengan que ver con seguridad industrial. Y la respuesta es muy sencilla y es muy fácil. Resulta que cuando nosotros nos soliciten en algún momento de nuestra formación o de nuestro trabajo en el área de seguridad en el trabajo, nos soliciten evaluar, hacer o implementar una matriz de identificación de peligros, lo podamos hacer de la manera más adecuada y con un fundamento, pero no lo vamos a poder hacer si nosotros no sabemos qué es un proceso. Si no sabemos que la industria en general, ¿cierto? Y las actividades laborales se desarrollan dentro de unos procesos productivos que a su vez se subdividen, que esto es materia prima o base fundamental para iniciar la construcción y el diseño de cualquier metodología que tenga que ver con la identificación de peligros y con la valoración de riesgos. Entonces, primero que todo, empecemos organizadamente y entendamos qué es un proceso industrial. Básicamente se entiende como la realización de diferentes tareas o actividades encaminadas a la transformación de un producto o servicio tangible o intangible, cuyo propósito es el cumplimiento de un objetivo final. Es decir, el proceso es un conjunto de acciones, actividades, subprocesos u operaciones, llámelo como lo quiera llamar, cuya finalidad es integrarse y relacionarse entre sí de manera cronológica, de tal manera que la última actividad o la última operación sea
la consecución de un producto tangible o de un producto intangible, ¿vale? Básicamente sería la definición. Dentro de la autoría van a encontrar diferentes tipos de procesos para que se vayan familiarizando. Aquí encontramos un ejemplo muy particular de un proceso y sus actividades. Básicamente lo hice de manera pedagógica para que ustedes puedan de una manera muy sencilla entender qué es un proceso y entender los subprocesos o las actividades que lo conforman, ¿vale? Entonces aquí hay un ejemplo muy claro que parte de la elaboración de carteras artesanales. Básicamente pues aquí resaltamos las diferentes etapas, ¿cierto? Que se tienen que ejecutar, que se tienen que realizar de manera cronológica y de manera consecutiva para poder llegar a la elaboración de un producto final, que en este caso sería el de las carteras artesanales. Nótese que estas actividades se realizan de manera organizada y cronológicamente, es decir, yo no puedo iniciar con la actividad 3 sin haber realizado la actividad 1 y posteriormente en la actividad 2. La numeración quiere decir que de esa misma manera en ese mismo orden se deben ejecutar y se deben realizar con el fin de llegar a la última actividad, ¿cierto? Que es la de empaque y distribución ya del producto finalizado, en este caso las carteras artesanales. Básicamente es eso, pues no se trata aquí de leer la autoría, sino se trata aquí de rescatar los aspectos más importantes y lo que quiero que a ustedes les quede muy claro. ¿Qué es un enfoque basado en procesos? Es importante abordar primero los conceptos para posteriormente incursionar e hilar más fino en la temática, ¿cierto? De lo que tiene que ver con los fundamentos en procesos industriales para posteriormente abordar lo que son peligros y riesgos. Un enfoque basado en procesos sencillamente es una estrategia de gestión que permite la obtención de resultados mediante la administración de los recursos y actividades, teniendo como base principal el principio del proceso. Ya definimos qué es un proceso, con lo cual se generan entradas y salidas que permiten el desarrollo lógico y secuencial de la operación. Entonces, básicamente aquí realicé un pequeño gráfico, ¿verdad? Donde destacamos unas entradas. Todo proceso, ¿cierto?, debe contener unas entradas y unas salidas. Las entradas son los recursos que nosotros necesitamos, ¿cierto?, para iniciar el proceso. El proceso ya es la actividad productiva, el proceso productivo como tal, el hacer la ejecución de las actividades, y las salidas es lo que nosotros esperamos obtener de las dos anteriores etapas. Entonces, básicamente, como entradas para originar o para fabricar cualquier producto tangible o intangible, podemos encontrar los estudios de mercados. Recordemos que siempre que nosotros vamos a incursionar en un producto nuevo, ¿cierto?, debemos, de cierta manera, también tener en cuenta un estudio de mercados con la finalidad de conocer si este producto va a lograr un impacto o el impacto que yo deseo en el usuario final. El estudio de mercados perfectamente me puede indicar si es o no es viable, ¿cierto?, la fabricación del producto y, lo que más me interesa, su venta posteriormente. Tenemos que tener las especificaciones del cliente. El producto final pues va para una clientela y no podríamos desarrollar un producto sin saber anticipadamente qué es lo que el cliente quiere de ese producto, cuáles son sus necesidades. Es por eso que las especificaciones del cliente son importantes tenerlas antes de iniciar cualquier tipo de proyecto que se asocie hacia él. Las especificaciones del cliente sencillamente se pueden obtener bajo encuestas, ¿cierto?, o bajo estudios o análisis de los clientes que nos digan y que nos permitan identificar cuáles son las necesidades de este cliente, con el fin de que esas necesidades las tenga en cuenta para el proceso productivo y para el producto final. La materia prima, claro, es indispensable yo tener una materia prima para comenzar cualquier proceso productivo, y los recursos humanos, técnicos y financieros. Sin recursos yo no podría iniciar ningún tipo de proceso productivo. Recordemos que estos recursos se clasifican en 3 aspectos: recursos humanos, técnicos y financieros, y de esta misma manera nos lo va a solicitar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en el aparte indicado, preguntándonos sobre qué recursos nosotros tenemos disponibles para la implementación de este sistema.
Posteriormente, que tenemos las entradas claras y definidas, pasamos ya al proceso productivo de lo que nosotros querramos producir o querramos comercializar, ¿cierto? Donde arrancamos con unas actividades iniciales y finalizamos con unas actividades finales, donde la última actividad final será la obtención del producto terminado, ¿cierto? Hasta puntos de venta o lugares finales donde nosotros queramos llevar este producto para su comercialización. Después de esto vamos a obtener unas salidas y después de este proceso productivo nosotros vamos a querer unas salidas positivas que de alguna manera nos permitan ver una rentabilidad, ¿cierto?, de acuerdo a ese proceso productivo y de acuerdo a la comercialización del producto. Dentro de esas salidas tenemos el producto final. El producto final es una salida, ¿cierto? Tenemos la satisfacción del cliente, porque si nosotros tenemos en cuenta las especificaciones del cliente, muy seguramente cuando el producto le llega a sus manos, lo que vamos a obtener de parte del cliente es una satisfacción del producto que se le ha entregado. También podemos obtener como la salida los reconocimientos y posicionamiento de la marca. Esto quiere decir que si el cliente quedó satisfecho, el cliente va a quedar contento, va a ser un producto que se va a recomendar, cuya principal publicidad puede ser de voz a voz y la marca se va a ir posicionando, ¿cierto? Y el producto de cierta manera va a lograr un punto de equilibrio en un espacio y tiempo determinado y por ende nos va a generar también ingresos, ¿vale? Y pues realmente eso es lo que las industrias buscan cuando ejecutan o realizan y comercializan cualquier tipo de producto, vuelvo y repito, tangible o intangible. Aquí pasamos a los tipos de procesos industriales, digamos que ya eso ustedes lo pueden leer después. Hay procesos continuos, procesos discontinuos, eso me gustaría que ustedes lo revisaran más adelante, o si ya lo leyeron me parece fabuloso. Pasamos a un aspecto que quiero resaltar, que es el diagrama de proceso de operaciones. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Porque este diagrama de proceso de operaciones está vinculado con la primera actividad evaluativa, ¿sí? Dentro de la actividad evaluativa, pues lo que yo solicito es que me entreguen un diagrama de proceso de operaciones. Entonces vamos a definir primero qué es el diagrama y posiblemente les voy a aclarar el entregable que tiene que ver con la primera actividad evaluativa de la semana 1. Entonces, básicamente un diagrama de procesos es una forma gráfica de representar las operaciones y actividades que intervienen en la realización de un proceso establecido. Este debe manifestarse de forma secuencial y ordenada, es decir, su elaboración tendrá en cuenta el orden cronológico en el cual deben hacerse las actividades tal cual como se harían en el proceso productivo. El diagrama de proceso es fundamental para la elaboración de un procedimiento, ya que a través del mismo podemos ver gráficamente el desarrollo de un proceso desde su inicio hasta su final. No existe una simbología totalmente aceptada que satisfaga todas las necesidades. Sin embargo, se describirá la simbología ASME, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, por ser esta una de las más utilizadas por las organizaciones. Es decir, resumiendo, el diagrama de procesos sencillamente, ¿cierto?, es una forma gráfica de representar el proceso y sus actividades de una manera secuencial, organizada y cronológica, ¿cierto? Y para llegar y para poder realizar este diagrama nos vamos a valer de la simbología ASME. En este caso, pues la simbología ASME es una manera sencilla y fácil de identificar los procesos y sus operaciones y nos permite a través de figuras geométricas establecer cierto tipo de actividades. Vamos aquí rápidamente a revisar. Revisemos este segundo gráfico porque me parece mucho más ilustrativo. Fíjense que aquí están las diferentes figuras geográficas que me relacionan una determinada actividad, pero aquí lo hacen lo mismo, lo que pasa es que está de una manera un poco más gráfica. Entonces vamos a utilizar el círculo dentro de esta simbología con el fin de indicar que la actividad que se va a realizar tiene que ver con una operación. ¿Qué es una operación? Es una actividad, es la ejecución de una actividad. Aquí tenemos ejemplos: clavar una puntilla, mezclar, taladrar, es realizar una actividad, ¿cierto?, desde el punto de vista operativo. Eso es la operación y se simboliza con un círculo. La flecha
la flecha quiere decir que hay un transporte. Quiere decir que por algún motivo, ¿cierto? El producto en proceso o la materia prima tiene que ser llevada de un sitio a otro. Aquí podemos ver que están utilizando para el transporte un carro. Acá podemos ver que están utilizando un tren. Y aquí podemos ver que ese traslado lo está haciendo de manera manual el empleador. No tenemos que especificar cómo es ese transporte, pero sí, sencillamente si hay un transporte, independientemente de cuál es el medio que lo está transportando, pues lo debemos establecer e identificar y tomar como una actividad, y relacionaremos una flecha hacia la derecha, ¿cierto? Indicando que el producto en esa etapa pues está siendo llevado de un sitio a otro sitio. Tenemos el almacenamiento, es un triángulo, como pueden dar de cuenta. Quiere decir que cuando ustedes ingresen ese símbolo, quiere establecer o quiere dar a informar que el producto o que la etapa en la cual se encuentra el producto está en un estado de almacenamiento. Un estado de almacenamiento sencillamente es un lugar donde tú dejas tu producto en proceso o final, quieto, ¿cierto? A la espera de una actividad posterior que no ha llegado, ¿cierto? Por cualquiera que sean las razones, pero entonces lo dejas en un sitio. En este caso, el almacenamiento siempre va a ser en espera de un proceso subsiguiente. En este caso tenemos materia prima en algún almacenamiento masivo, producto terminado apilado en tarimas, archivado, protegido. Básicamente, cuando hablamos de productos de comercialización masiva, siempre vamos a tener un almacenamiento final, ¿cierto? Si hablamos, por ejemplo, de vender libras de arroz en un supermercado, pues ya cuando el arroz se encuentra en las estanterías abiertas al público, ¿cierto? Está de cierta manera almacenado, ¿no? Esperando a que la gente pues lo tome. Entonces, básicamente, este podría ser un ejemplo. Vámonos con la D. La D es de demoras o retrasos. Esas demoras o esos retrasos son cuando el proceso productivo de la actividad lo exige, no cuando ocurre un retraso o cuando ocurre una demora por factores externos, porque eso puede suceder. Se dañó la máquina. ¿Sí? Si se daña la máquina, pues obviamente se va a originar una demora o un retraso, pero eso no entraría dentro del diagrama porque fue una situación externa. Simplemente esos retrasos o esas demoras que se simbolizan con la letra D van a tenerse en cuenta cuando esa demora hace parte del proceso. ¿No? Un ejemplo rápidamente, cuando se realizan bordillos o manufacturas de cemento en concreto, ¿cierto? Cuando ustedes ven los andenes que son como cubos o las sillas en concreto, esos son productos prefabricados en concreto. Resulta que esos productos prefabricados en concreto, ¿cierto? Ustedes saben que el proceso productivo del concreto tiene que ver con agua y con agregados como la arena, la grava y otro tipo de componentes. Resulta que eso se premoldea, se ponen unos moldes que les da la forma, y debido a la humedad, estos productos, ya sean adoquines, bordillos o sillas en concreto, deben esperar aproximadamente 7 días de curado. Esos 7 días de curado es dejar el producto quieto, ¿cierto? En una zona, de cierta manera almacenado, pero está ocurriendo una demora porque el producto se está secando, está perdiendo humedad. Quiere decir que tú lo tienes que dar 7 días quieto, ¿cierto? Con el fin de que el producto pierda la humedad y logre la consistencia adecuada. Entonces, fíjate que esto es una demora, ¿cierto? Porque el producto está quieto, más sin embargo, pues hace parte del proceso productivo. Es una demora que el proceso productivo me lo exige. Entonces, en ese orden de ideas, tendré una demora. No sería un almacenamiento, porque el almacenamiento es el producto no está recurriendo a ninguna actividad, no tiene ninguna característica de cambio. Entonces, no sería un almacenamiento. Pero sí sería un retraso, porque dentro de ese retraso el producto está sufriendo cambios, ¿cierto? Pero nadie está ahí pendiente de él, simplemente el producto está quieto, esperando a que pase un tiempo determinado para poder seguir a una siguiente etapa. Con el tema de los retrasos y las demoras. Pasamos a la inspección. La inspección, como su nombre lo indica, básicamente es cuando nosotros tenemos que hacer inspecciones visuales o inspecciones a través de equipos, ¿cierto? Con el fin de identificar si lo que estamos haciendo hasta ese punto está bien hecho, o con el fin de identificar especificaciones de calidad del producto, o con el fin de verificar cualquier otro tipo de circunstancia. Por ejemplo, si yo tengo un elemento que tengo que desagregarlo, que tengo que porcionarlo,
y lo tengo que pesar. El pesado es una inspección porque yo tengo que verificar cuánto está pesando. Entonces, si yo lo tengo que pesar, estoy inspeccionando su peso, eso es una inspección. Si yo tengo un producto donde en cierta actividad operativa me solicitan verificar que tenga unas especificaciones, pues yo debo parar el proceso, hacer una verificación visual y continuar posteriormente. Eso es una inspección, es verificar en cualquier etapa del proceso, ¿cierto? Si se están cumpliendo con ciertos requisitos o ciertas necesidades. Vamos a ver aquí unos ejemplos de inspección. Examinar material para ver si está bien en cuanto a cantidad y calidad, leer el medidor de vapor en el quemador, analizar las formas impresas para obtener información. ¿Listo? Y aquí no nos aparece, vamos a ver si están, aquí nos aparecen las actividades combinadas. Fíjate que aquí en la forma gráfica no están, pero tenemos que tener en cuenta también, perdón, que hay unas actividades combinadas. Fíjate que aquí el triángulo dentro del círculo quiere decirnos que al mismo tiempo se está realizando una operación y un almacenamiento. El cuadrado dentro del círculo nos quiere decir que al mismo tiempo se está ejecutando una operación y una inspección. Eso es cuando son actividades simultáneas y es muy posible que esto pase. Entonces es muy importante no dejarse confundir y tener presente cuando las actividades se hacen de manera independiente, ¿cierto? Una seguida de la otra, o como en este caso cuando hablamos de actividades combinadas, pueden suceder al mismo tiempo y de esta manera lo vamos a simbolizar como lo estamos viendo en pantalla, ¿sí? Lo más común son estas dos que acaban de ver, cuando hacemos inspecciones y operaciones al tiempo y cuando hacemos almacenamiento y operaciones al tiempo. Básicamente son actividades combinadas, entonces es importante también que lo tengamos en cuenta a la hora de realizar nuestro trabajo. Vamos a mirar un diagrama de operación de proceso. Hay dos diagramas fundamentales, ¿cierto? Para que nos permiten graficar un proceso. El primero es el diagrama de operaciones de proceso y quiero que en este diagrama de operaciones de proceso tengamos especial cuidado porque este es el que refiere la actividad evaluativa. Lo voy a explicar brevemente. Básicamente aquí tenemos un proceso, en este caso el proceso es, aquí no tiene el título, debería tener, aquí nos dice un diagrama de operaciones de proceso pero no nos indica el título o el nombre del proceso. Vamos a suponer que este proceso tiene que ver con la fabricación de una lámpara. Básicamente en lo que yo lo estoy leyendo tiene que ver con la fabricación de una lámpara, ¿verdad? Y aquí arrancamos con una lámpara y aquí arrancamos con los diferentes componentes de esa lámpara. Entonces fíjate que aquí tenemos una base, un switch, un espejo, un tubo y una tapa blanca. Entonces vamos a indicar que estos elementos que estoy señalando aquí con el cursor van a ser los componentes de ese producto final o los componentes principales, ¿sí? O si estamos hablando de elaboración de comida, pues serían los ingredientes. Si estamos hablando de ensamblaje o de un televisor, pues serían los componentes del televisor, ¿vale? Fíjate que independientemente... Dime. Qué pena contigo, o sea que siempre se colocan ahí como las partes del producto que vamos a hacer, o sea, es como lo principal, porque por lo menos cuando vamos a hacer el pan, sí, están los ingredientes, sí, pero también están como las máquinas que vamos a utilizar. Entonces ahí era como lo que yo pensaba, si era colocar los ingredientes, que pues al final todos se colocan como en el primer procedimiento, que todo se agrega y se mezcla. Sí. O mejor colocamos ahí las máquinas, que es lo que van a utilizar, como la mezcladora o... No. Pues digamos, o el horno. No, yo te entiendo. No, en este caso, respondiendo a tu pregunta, serían los ingredientes. Ya te estás refiriendo a la actividad. Es hacer un programa de operación de procesos para la producción del pan. En este caso serían los ingredientes, porque las máquinas son una herramienta o una vía que siempre irán involucradas a la operación, o sea, un círculo. Bueno, no necesariamente, también puede haber un equipo que me permita hacer una inspección, pero las máquinas no van relacionadas directamente en este lugar. Sí, aquí van relacionados los ingredientes o las partes que me conforman el producto final. ¿Sí? Si tú te das cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 componentes de la lámpara, ¿sí? Y aquí esos componentes se van a ir uniendo de tal forma que aquí
que es el ensamble final. Bueno, aquí hay una inspección de la lámpara, pero aquí ya después del ítem 19, aquí ya tenemos un producto final, porque si tú te das cuenta, aquí todos los componentes de la lámpara se van ensamblando. Este diagrama de operaciones de proceso se tiene con ese fin, demostrar los ensambles, porque fíjate que aquí hay actividades independientes por cada componente. Si nosotros miramos la base azul, tú ves la operación 16, la operación 17, tiene la inspección 1 y tiene la operación 18. Estos elementos son única y exclusivamente actividades independientes para la base azul. Aquí el switch, el espejo y el tubo y la tapa blanca, fíjate que tienen actividades independientes que se hacen de manera independiente para cada parte. Posteriormente, cuando esa parte ya está lista a ser integrada a la lámpara, pues hacemos uso de las flechas. Estas flechas quieren decir que ya se ensamblan. Siempre cuando las partes del producto final, ¿cierto?, se ensamblan todas, pues cuando la flecha va a la columna vertebral, que en este caso escogimos esta de aquí, pues estamos simbolizando que es un ensamble. Aquí esto es un ensamble. El tubo, fíjate que al tubo tú le haces 2 operaciones y posteriormente en esta etapa lo vas a ensamblar. ¿Cuándo lo ensamblas? ¿Cuándo lo ensamblas? Después de la operación 7 de la tapa blanca. ¿Sí te das cuenta? Entonces aquí lo ensamblas y fíjate que el ensamble está marcado con el 10, que es ensamblar tubo. Fíjate que aquí viene el tubo, viene aquí y la siguiente actividad necesariamente tendrá que ser una operación, porque el ensamble puede ser un ensamble con pegante, puede ser un ensamble con tornillos o puede ser un ensamble con equipos de soldadura, y aquí es donde decimos que lo ensamblamos al tubo. Fíjate aquí el espejo. Al espejo se le hace la actividad 2 independientemente, que es ensamblar el espejo con el marco, ¿sí ves? Ensamblan un espejo con y aquí ya me lo llevan a ensamblarlo al producto final, y la etapa siguiente va a ser la 11, que va a ser ensamblar el espejo. Recuerda que escogimos acá una columna vertebral, que es la que nos va a llevar al producto final, que es tapa blanca, ¿vale? En el caso del pan, ¿cuál sería la columna vertebral? La masa. O sea, la harina. La harina. O sea, no, sí, discúlpame, no la masa, sino la harina. La harina sería esa columna vertebral, porque todos los demás ingredientes ingresan a la harina. ¿Te das cuenta? Entonces, como todos los demás ingredientes son los que ingresan a la harina, pues la harina será esa columna vertebral y tendrá las operaciones más largas, ¿sí? Es por eso que, así es que tú seleccionas la operación más larga. Yo seleccioné la operación más larga porque es la que más actividades y operaciones tiene. Fíjate que la que más actividades y operaciones tiene de todas, de manera independiente, ¿cuál es? La tapa blanca. La tapa blanca tiene 7 operaciones y la que le sigue la base azul con 18. Entonces, ¿cuál es la que yo selecciono para ingresarlo? La que yo selecciono como columna vertebral, la que más actividades tiene, actividades y operaciones, en este caso tapa blanca. Pero fíjate que aquí el tubo se ensambla acá, el espejo se ensambla aquí, el switch lo ensamblamos aquí, y lo último que ensamblamos es la base azul, porque es la última que ingresa al sistema. Mira, es la última que ingresa a la columna vertebral, y ya lo que es la 3, la 20 y la 4 ya tienen que ver con actividades ya del producto final terminado. El producto final terminado pues es el ensamble de todos los componentes del elemento. Sí, este diagrama es el que se solicita para la evaluación, para la actividad evaluativa del PAN. Tengamos en cuenta que yo lo estoy solicitando tal cual está este diagrama. La idea es que lo presenten tal cual está este diagrama de la lámpara. Fíjate que acá hay unos tiempos, ¿cierto? Unos tiempos, recordemos que la doble comilla son segundos, ¿sí? Y la comillita solita son minutos. Yo pienso que ustedes, como es un video en tiempo real, ustedes pueden sacar los tiempos en tiempo real, porque ese video se está haciendo en tiempo real. Entonces ustedes pueden sacar los tiempos con cronómetro, serán en segundos, muy seguramente habrán actividades de minutos, y lo deben relacionar al lado del símbolo, tal cual como está el ejemplo, ¿sí? Quiere decir, aquí, por ejemplo, este se demora 3.72 minutos, este se demora 5.9 segundos porque es doble comilla, este es 9.3 segundos porque es doble comilla, pero fíjate que aquí, bueno, 2. No suelen ser minutos, no, perdón, son minutos, todos tienen doble comilla, son minutos. Estamos acá hablando de 3.15 minutos, y aquí vamos a finalizar con el cuadro resumen. El cuadro resumen es el que nos va a indicar cuántas actividades en total realizamos.
desde su tipología o su clasificación. Entonces, empezamos por las actividades que ejecutamos, clasificándolas: operación, inspección, si son mixtas, aquí irá almacenamiento, bueno, todas las de la simbología ADME, la cantidad de operaciones que tiene el diagrama. Entonces, fíjate que aquí los numeraron de manera conjunta, ¿no? Arrancaron desde 1 y finalizaron en la 20. Quiere decir que tiene 20 operaciones, las inspecciones tienen 4 en total, ¿no? Mixta no hay ninguna, y el tiempo, fíjate que aquí hacen sumatoria de los tiempos. Entonces, cuando tú me sumas las actividades en este momento que me dieron 20, debes sumarme el tiempo de duración de todas las actividades de tipo operación o mixta o de almacenamiento. ¿Está claro? Sí, está claro. Eso es lo que me tendrían que entregar en la primera actividad evaluativa, ¿vale? En la primera semana. En este caso, como tú lo has dicho, es el proceso de un pan casero, ¿cierto? Ahí está el video, pues es una manera sencillamente, lo único que tendrán que hacer es ver el video y, de acuerdo a lo que están haciendo en ese video, pues diseñar este diagrama de operación de proceso. Eso es lo que se pide en la actividad evaluativa. Ahora, hay otro diagrama que se llama el diagrama de flujo de proceso, que es el que les presento ahorita. Tiene la misma simbología, pero ¿cuál es la diferencia? Que este diagrama de flujo se realiza cuando yo quiero analizar un componente puntual, ¿sí? En este caso, si yo quiero analizar solo la base azul, pues lo podría realizar en el diagrama de flujo de proceso. Si yo quiero analizar solamente un componente, pues lo podría hacer aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que el diagrama de operaciones de proceso me analiza todo el producto en conjunto con todos sus componentes y con todas sus partes, mientras que el diagrama de proceso, de flujo de proceso, solamente me analiza la secuencia o las actividades en secuencia de una parte nomás o de una actividad seguida. O sea, no me contempla ensambles. Este no me contempla ensambles, mientras que este sí me permite ver los ensambles del producto. Entonces, fíjate que esa es la gran diferencia de los dos diagramas, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Esto es importante tenerlo en cuenta, y muy seguramente cuando nosotros vayamos a construir una matriz de peligros, por cualquier metodología que seleccionemos, muy seguramente vamos a usar un diagrama de flujo de proceso, porque es el que de alguna manera nos da una secuencia seguida de las actividades, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, aquí tenemos otro tipo de diagramas, que es el diagrama de flujo. Este es mucho más conocido por todos nosotros, porque este diagrama de flujo se utiliza para hacer los PONS, planes normalizados de seguridad, planes normalizados de emergencia. Los PONS lo podemos utilizar, también lo podemos utilizar para estas mismas actividades, sino que no es muy común utilizarlo para estas actividades, porque este diagrama llamado flujograma se utiliza también muy comúnmente para actividades administrativas. No quiere decir que solo lo utilicemos para actividades administrativas, pero por lo general se utiliza para actividades administrativas o para actividades donde nosotros tengamos que tomar decisiones, y de acuerdo a la decisión que tomemos, sí, darle una continuidad. En este caso utilizamos el rombo de decisión, que es lo más rescatable de este diagrama. Entonces, simplemente el diagrama aquí nos hace una pregunta: ¿lo vamos a hacer de esta manera? Si sí, vas por este lado; si no, vas por otro camino. Entonces, lo rescatable de este diagrama es cuando tenemos que ingresar dentro del proceso un criterio de decisión. Si tú tienes dentro de tu proceso productivo, por eso digo que se aplica más hacia un proceso administrativo, porque en los procesos administrativos se ve mucho la toma de decisiones, si pasa o no pasa algo. Entonces, por eso es que lo tienen muy en cuenta en los procesos administrativos. Lo más importante es por este rombo que nos permite tomar decisiones, y de acuerdo a la decisión que tú tomes, ya sea afirmativa o negativa, vas a tomar caminos diferentes y vas a hacer un proceso diferente. Pero este diagrama también es muy importante. Aquí también lo tenemos presente y también lo podemos utilizar para los procesos productivos. Estamos aquí. Sí, estoy mostrando que son los símbolos del flujograma, y acá pues colocamos un ejemplo del flujograma. Ya, si puedes ver, mira, podemos ver un flujograma integrado de las diferentes áreas de la organización. También lo podemos mostrar de esta manera. Digamos que la forma como tú lo vas a mostrar es la forma más adecuada y más fácil, teniendo en cuenta el contexto del proceso productivo, ¿vale? Haciendo ese previo análisis, pues podríamos escoger el mejor diagrama para expresar, ¿cierto?, el proceso que queremos diagramar.
Bueno, básicamente ahí está, llegamos a lo que quiere los fundamentos de procesos industriales y bueno, y aquí yo quiero responder la pregunta con la cual comencé esta videoclase, y es por qué razón nosotros como especialistas debemos tener fundamentos o conocimientos previos sobre procesos industriales. La respuesta es muy fácil. Cuando tú vas a elaborar una matriz de peligros, ¿cierto? Cualquiera metodología que tú escojamos como ejemplo la GTC 45. La GTC 45 inicia, ¿cierto? Solicitándote a ti el proceso al cual le vas a hacer la identificación de peligro. Es decir, yo no podría hacer una identificación de peligros en desorden, ¿cierto? ¿Y quién me da el orden de la identificación de peligros? Pues el proceso al cual yo voy a analizar. Entonces, ese proceso, recordemos que la GTC 45 nos nombra un proceso y nos solicita unas tareas o unos subprocesos. Es decir, que ese proceso grande nos lo va a subdividir en actividades tal cual, ¿cierto? Tal cual como lo hemos expresado en estas autorías. Entonces, este es un proceso y fíjate que este proceso tiene actividades, así nos lo solicita la GTC 45. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos identificar y tengamos claro qué es un proceso. Tengamos claro que de este proceso salen unas actividades que componen ese proceso, porque cuando tú vayas a armar una GTC 45, una matriz de peligros, pues lo vas a tener que hacer de esa manera. Entonces, tú arrancas, por ejemplo, evaluando el proceso de, no sé, pongamos un ejemplo, hablemos de metalmecánica, entonces hay un proceso de rectificado de tubos, entonces el proceso es el rectificado de tubos. Posteriormente tú tienes a ese proceso de rectificado de tubos, pues tú tienes que determinar cuáles son las actividades de inicio a fin que componen ese proceso de rectificado de tubos, y a las actividades posteriormente de manera individual le vas a hacer la identificación de peligros y posteriormente harás una valoración de riesgos para hacerlo de una manera organizada y que esa matriz de peligro no se vuelva pues una cosa inentendible. Esa es la razón por la cual este tema lo tenemos que ver y lo hago con ese fin. Recordemos que esos procesos los tendremos que interrelacionar con unos peligros, y el instrumento que nos va a permitir integrar y relacionar los procesos y las actividades y operaciones con los riesgos va a ser la documentación de la matriz de peligros. ¿Listo? Sí, yo tenía una pregunta. Dime. O sea, digamos que cuando vayamos a hacer la matriz de peligro, ¿vamos a utilizar siempre el diagrama de flujo de procesos? No es necesario. Se podría, pero no es necesario. No quiero decir que no se pueda. Yo lo que quiero buscar con el diagrama de procesos es que entendamos que de un proceso se derivan operaciones. ¿Sí? Entonces, cuando tú no tienes claro el tema, tú lo que podrías hacer sería un diagrama de operaciones. ¿Sí? Es decir, yo tengo un proceso y ese proceso le tengo que levantar la matriz de peligros. Entonces, para yo poder establecer con un mecanismo adecuado cuáles son las operaciones que hacen parte de ese proceso, yo podría hacer el diagrama, ¿sí? O sea, es un mecanismo. Entonces, ya yo sé que este diagrama cuántas actividades tiene. Tiene 20 operaciones, tiene 4 inspecciones. ¿Sí te das cuenta? Yo aquí ya, mira, estas son las actividades que componen este proceso. Entonces, cuando yo vaya a armar mi matriz de peligro, este diagrama me va a poder aclarar el panorama, y ya con este diagrama voy a poder organizar la información de una manera adecuada en el formato de matriz de peligros, porque ya tengo el procedimiento y ya tienes las actividades que componen ese procedimiento. Ya cuando tú ingresas el procedimiento y sus tareas, digamos que en la matriz de peligros se llama procesos y tareas, no operaciones, sino tareas, entonces ya tú a cada tarea, ¿cierto? De manera individual le vas a hacer la identificación de peligros. ¿Sí está claro? Por ejemplo, el proceso aquí es elaboración de una lámpara. Listo, eso va a la columna procesos de la guía de la GTC 45. Ahora, arrancamos con ensamblarla. Podemos tener una actividad, un subproceso que es base azul, lo podemos poner base azul. Y la actividad va a ser ensamblar correa. Eso va a ser la tarea, ensamblar correa, y ya, si esta es la primera tarea, a esta primera tarea yo le debería hacer el análisis de identificación de peligros, posteriormente pasaré a la segunda tarea y así sucesivamente, de tal manera que tú identificaste de una forma organizada, lógica, ¿cierto? Y cronológica los peligros de ese proceso.
Aló. Entonces, ese es, Jessica, espero pues haberte resuelto Qué pena, es que tenía apagado el micrófono, por eso no me escuchaba. Bueno, pero me escuchaste y te quedó claro. Sí, sí te escuché. Sí, me quedó claro. Perfecto. Tú puedes hacer un diagrama de operaciones de proceso, pero no quiere decir que ese diagrama de operaciones de proceso haga parte de la matriz. No, tú lo haces con el fin que te sirva de ayuda o de guía para posteriormente diligenciar las casillas de procesos y de actividades y de tareas del formato de la matriz. ¿Sí? El diagrama puede ser como tu soporte para sacar esa información o tu material de ayuda. Es una forma de hacerlo. Es lo que te quiero expresar. ¿Sí? Es una manera como lógica de hallar esa... Es como un material de apoyo. Es un material de apoyo. Correcto, okay. Es un material de apoyo para que tú no lo hagas de manera desordenada y para que lo sepas hacer. Digamos que yo soy ingeniero industrial y yo estoy familiarizado con el tema, digamos que a mí me queda claro, pero hay personas que no están familiarizadas con qué es un proceso y cuáles son las etapas de un proceso, entonces se pueden apoyar en estos formatos y esta sería la primera actividad y ya cuando tengan esto claro, pues esta información la pasarán a su matriz y continuarán con el resto del proceso que será identificación de peligros y valoración de riesgos. Más adelante, en la segunda semana, cuando veamos matrices de riesgo, identificación de peligros y valoraciones de riesgo, explicaremos ese tema. Básicamente eso está en los videos que ustedes ya tienen montados en su plataforma. Hay 2 videos importantísimos sobre identificación de peligros que pues la idea es que por favor los vean antes de la videoclase, porque la idea es que ustedes absorban información, lean sus autorías, vean los videos que yo les tengo preestablecidos con el fin de que puedan asistir a la videoclase y suelten, ¿cierto? Todas esas observaciones, dudas, ¿cierto? Que tengan al respecto para que yo se las pueda aclarar. Esa es como mi idea, ¿vale? Okay, bueno, listo. Esa es la razón por la cual debemos saber qué es un proceso y qué es una operación o una actividad, ¿verdad? Para apoyarnos, para poder hacer bien posiblemente nuestra matriz de peligros. Ahora hablemos un poquito de peligro y de riesgo, ¿cierto? Yo quiero arrancar, este es un nuevo tema, vamos a hablar de aquí de la unidad temática 2 que son fundamentos de la gestión del riesgo y no quiero arrancar, o mejor, quiero puntualizar muy detenidamente la diferencia entre peligro y riesgo. Nosotros solemos confundir estos dos términos. Estos dos términos son diferentes. Muchas veces nos confundimos, muchas veces decimos vamos a identificar riesgos. Muchas veces decimos, vamos a valorar peligros, o muchas veces pues pensamos que estos términos son iguales y no son iguales. Y antes de continuar quiero establecer su diferencia y quiero aclararles plenamente la diferencia de estos dos conceptos, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, lo quiero hacer con estas dos. Voy a poner un ejemplo muy ilustrativo sin tanta definición protocolar. Voy a tratar de hacerles entender esta diferenciación de una manera un poco más lúdica, un poco más sencilla. Un peligro es una situación, vamos a hablar de peligro, el peligro es una situación con potencialidad de hacer daño, ¿listo? El peligro es una situación o circunstancia que tiene un potencial de hacer daño, ¿cierto? Un potencial es que tiene una fuerza, tiene una energía que puede ocasionar un daño. Ahora relacionemos un poco, voy a poner un ejemplo con la gráfica. Vamos a suponer que estamos viendo en la gráfica una isla, ¿cierto? En medio del océano. Vamos a suponer que en esa isla ahí la estamos viendo deshabitada, ¿cierto? Quiere decir que pues no hay personas. Sin embargo, dentro de las aguas de ese océano hay tiburones, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos decir que el tiburón, como haciendo una analogía, podríamos considerar al tiburón como un peligro. ¿Por qué? Porque es una situación, ¿cierto? Porque es una situación o una circunstancia que potencialmente podría originar un daño, ¿sí? Sin embargo, ¿cierto? Eso sería un peligro, ¿sí?
Pero ¿qué pasa cuando a esa isla que en este momento estamos viendo, recordemos que acá hay tiburones, ¿no? Es una isla en este momento está abandonada y hay tiburones. Eso es un peligro porque fíjate que la situación que son los tiburones son un peligro porque pueden generar algún riesgo potencial. Pero ¿qué pasa cuando ya en esa isla hay gente y cuando hay personas dentro del mar? Los tiburones siguen ahí. Eso ya no sigue siendo un peligro. Eso ya se convierte en un riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es la probabilidad, ¿cierto? Es la probabilidad que ese peligro, ¿cierto?, se materialice mediante daño físico al trabajador. Entonces, fíjate, si aquí no hay trabajadores, si aquí no hay personas, pues nunca se convertirá en un riesgo. Porque para que sea un riesgo tendría que haber una probabilidad de que se le haga un daño al trabajador. Si no hay trabajadores, pues no se le van a originar daños, entonces siempre va a ser un peligro. Pero fíjate que aquí ya cuando el trabajador incursiona ese peligro o cuando el trabajador se relaciona con ese peligro, recordemos que aquí los tiburones lo definimos como peligro cuando la isla está desierta, pero ya cuando la isla deja de estar desierta y hay personas, pues ya esos tiburones pasan a ser, junto con los trabajadores o junto con las personas, pasarían a ser un riesgo. Y es la probabilidad de que el tiburón muerda a quién, a la persona. Perfecto. Perfecto, esa es la diferencia entre peligro y riesgo. Esa es la diferencia entre un peligro y un riesgo. Y recordemos que eso es lo que nos pide de cierta manera las diferentes metodologías de identificación de peligros y valoración de riesgos. Fíjate que ahí lo dice. Primero lo que nos dice es identifique los peligros y posteriormente defina si esos peligros tienen potencial de qué o tienen probabilidad de qué, de hacerle daño a sus trabajadores, y si eso es así, valórelos y tendrá una valoración de riesgo. Esa es la gran diferencia. ¿Te quedó claro, Jessica? Sí, ya te entendí. Ahora sí, es como, digamos, ser como, pues, digamos, como la supervisora de una persona que tiene que, no sé, instalar como una lámpara, ¿sí? Entonces, antes de que la persona instale, yo miro el peligro de que si de pronto Correcto. Cuántos metros, y de pronto se cae, y ya cuando la persona está, pues, como arreglando la lámpara, ahí es cuando ya se ve el riesgo. Perfecto, lo entendiste perfectamente, exactamente. Haz de cuenta que, rápidamente, otro ejemplo, yo tengo un cable que está echando chispas por allá en un potrero de la empresa, pero por allá nunca nadie va. Ningún trabajador tiene ordenado acercarse por allá, no, es un cable que quedó ahí suelto. Eso es un peligro, ¿sí? Es un peligro porque es una situación que puede originar potencialmente algún tipo de daño. Pero ya si tú mandas a un trabajador a que coja el cable, o tú lo mandas a que trabaje cerca del cable, o que tenga relación con ese peligro previamente identificado, pues ya se va a convertir en un riesgo, porque se va a abrir la probabilidad de que ese riesgo se materialice debido a la cercanía del trabajador con ese cable, y se puede generar un tema de electrocución, o puede que el trabajador haga contacto con el cable y en ese caso se materializa el peligro a través de un accidente de trabajo que va a originar unas consecuencias desde el punto físico al trabajador, como electrocución y quemaduras y tal. Eso básicamente es. Entonces, fíjate que cuando no existen personas dentro del área, pues es un peligro, pero ya cuando tú me relacionas una situación que puede originar un daño, ya tú le involucras a la persona o le ingresa a la persona en el sistema, teniendo en cuenta que hay una probabilidad de que ese daño se materialice. ¿Cómo se materializaría ahí el daño? Pues que la persona se accidente o se enferme laboralmente. Ahí ya sería un riesgo. Esa es la gran diferencia. Okay. Perfecto. Entonces, ahí sí partiendo de eso, ahí sí podemos continuar. Entonces, fíjate, partamos de la definición de riesgo, no la podemos dejar sin mencionarla. Se puede considerar como un riesgo la posibilidad que a un trabajador le sobrevengan daños, perturbaciones físicas o psicológicas a corto, mediano o largo plazo por consecuencia de sus actividades laborales. Es importante hacer énfasis como primera medida en la evaluación de estos riesgos como la base fundamental de la prevención y promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Acá hay algo importante que quiero rescatar, y es cuando nosotros aprendemos a diferenciar cuando lo catalogamos el daño físico. Tenemos claro que el trabajador se le puede originar un daño físico, ¿verdad? Cuando el riesgo se materializa es porque el trabajador tuvo un daño físico. Pero es importante que nosotros vamos a clasificar cuando se presenta este daño físico al trabajador, cuando lo catalogamos o lo clasificamos y cuando lo catalogamos.
Eso también es importante hacer esta diferenciación. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Cuando esos daños o perturbaciones físicas o psicológicas al trabajador sean a corto tiempo, recordemos que son consecuencias, ¿cierto? Cuando se manifiesta el peligro, hay una consecuencia que se puede traducir en accidente o enfermedad laboral. Entonces, ¿cuándo lo llamamos accidente? Cuando esa consecuencia se manifestó a corto plazo. Es decir, un ejemplo rápidamente, tú estás con un bisturí cortando papel. Ahí hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues que con el bisturí te cortes la mano porque estás haciendo una actividad manual de corte de papel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a manifestar ese riesgo? Pues con la cortadura, ¿cierto? El riesgo se manifiesta cuando el trabajador se cortó la mano. Eso es una consecuencia a corto, mediano o largo plazo. Pero es un accidente. Claro, pero sería un accidente, pero la consecuencia es a corto, mediano o largo plazo. Ah, pues a corto plazo, claro, porque pues fue inmediato. Claro, sí. A corto plazo porque el daño fue inmediato. Eso es un accidente. Pero si el daño se manifiesta a largo plazo, ya no sería un accidente sino una enfermedad. Pongo un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que tenemos un trabajador el cual está expuesto a inhalación de gases tóxicos, cualquiera que estos sean. Entonces, él siempre entra a una cámara donde están los gases tóxicos acumulados y va respirando pequeñas dosis. Él entró la primera vez, no le pasó nada. Entró la segunda vez, no le pasó nada. Y así durante mucho tiempo. Podemos decir que estuvo en esa actividad durante 1, 2, 3 años. Pero al cuarto año, ¿qué pasó? Le evidenciaron una enfermedad porque empezó a toser, porque empezó a respiratoria, entonces se le diagnosticó una enfermedad y resulta que los análisis de los resultados dan que pues esa enfermedad se le causó a causa de la acumulación, ¿cierto?, de la inhalación de esos gases tóxicos. Entonces, ¿eso qué viene siendo? ¿Accidente o enfermedad? Enfermedad. Entonces, fíjate que la enfermedad es más un proceso acumulativo, ¿cierto?, cuya consecuencia se va a manifestar a un periodo largo. Sí, entonces digamos que esa es la gran diferencia entre accidente y enfermedad laboral. Nos podemos confundir. Rápidamente, te voy a poner un ejemplo y tú me ayudas, ¿vale? Tengo una enfermera que va a hacer un proceso de inyectología. La enfermera le aplica el medicamento por medio de una inyección al paciente. Cuando la enfermera se dispone a quitarle la aguja por medio del guardián, a la jeringa. En el momento de la manipulación se pincha. ¿Eso qué es? Pues, o sea, puede ser las dos, ¿no? Porque pues, o sea, ahorita es un accidente, ¿sí? Pero no sabemos que tenía la aguja y puede ocasionar como una enfermedad a largo plazo. Bueno, vamos a suponer que la aguja tiene una enfermedad de transmisión sexual súper contagiosa. Entonces ya sería una enfermedad, una enfermedad. No. O sea, ¿sería un accidente? Sería un accidente ¿sí? Que originó un pinchazo porque le salió sangre, pero el accidente le originó directamente la enfermedad. ¿Sí me entiendes? Sí, el accidente le originó la enfermedad porque el accidente la enfermedad infectocontagiosa ingresó inmediatamente después del pinchazo. Pero se consideraría como un accidente de trabajo, porque ingresó de manera inmediata, porque las consecuencias, la transmisión de esa enfermedad fue inmediata, fue al contacto. Tan pronto se pinchó, ya se le transmitió la enfermedad, entonces es un accidente. ¿Sí te das cuenta? Sí, pero digamos a largo plazo, cuando ya empiece como a enfermarse y... No, allá tiene la enfermedad, no, allá la tiene, la manifestación de la enfermedad es diferente. Por eso es que en el caso en el que yo te estoy dando, lo primero que se debe hacer es seguir un protocolo de riesgo biológico, para lo cual tú inmediatamente tienes que acudir a la ARL. La ARL inmediatamente lo que te va a dar son los medicamentos que son, se me olvidan los medicamentos que actúan inmediatamente, pero pues sí, la enfermedad se te va a manifestar, pero la enfermedad la adquiriste después del pinchazo, ¿sí? Es diferente, ¿sí me entiendes? La enfermedad ya la tienes después del pinchazo, que se te manifieste más adelante o que empieces a sufrir la sintomatología más adelante es diferente. Pero la enfermedad la obtuviste después del pinchazo. Cosa diferente en el ejemplo que te puse cuando se hacía inhalación de gases tóxicos. Él inhaló la primera vez y no le pasó nada, ¿sí? La segunda y está bien, todavía no tiene la enfermedad. La enfermedad se le desarrolló después de 4 años de estar respirando eso. ¿Sí es que es diferente?
Sí, tienes toda la razón. Eso sería un accidente de trabajo y es importante que nosotros tengamos clara esa diferenciación porque a la hora de hacer la clasificación es importante nosotros tener en cuenta si eso que le pasó fue un accidente o fue una enfermedad laboral, porque recordemos que el tratamiento o la gestión de tanto un accidente como una enfermedad laboral es diferente. Entonces, si nosotros confundimos las cosas, pues muy seguramente no vamos a proceder como debemos proceder. Entonces, básicamente, eso es lo que quiero exponer aquí en riesgo, ¿cierto? Donde yo informo que un riesgo es la posibilidad de que un trabajador le sobrevenga daños, perturbaciones físicas y psicológicas a corto, mediano o largo plazo. A corto es un accidente, a mediano o largo plazo, pues lo podríamos manifestar como una enfermedad laboral. Posteriormente pasamos a gestión del riesgo, análisis del riesgo, y pues esto que yo aquí escribo, lo sintetizo en este cuadro, que es importante que lo tengamos presente. Aquí toda metodología de identificación del peligro pues arranca precisamente por la identificación del peligro. Entonces fíjate que el primer cuadro aquí es la identificación del peligro, ya sabemos que es un peligro, ya sabemos que es un riesgo. Posteriormente, después de que tú me identificas el peligro, en cada tarea o subproceso del proceso grande, ¿cierto? Vamos a estimar el riesgo. ¿Qué es estimar el riesgo? Darle un valor. Estimar el riesgo es, por ejemplo, yo decir, no, riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Darle como un criterio de valoración al riesgo de acuerdo a cómo yo perciba ese riesgo. Eso es estimar, ¿sí? Cuando tú haces la identificación del peligro y estimas el riesgo, eso se convierte en análisis del riesgo. Eso es analizar un riesgo. Posteriormente, fíjate que aquí vamos a mirar la valoración del riesgo. ¿Qué es valorar el riesgo? De esta estimación del riesgo muy seguramente va a salir una fórmula, ¿cierto? Matemática para valorar el riesgo. En este caso, la fórmula matemática para valorar el riesgo es igual a probabilidad por consecuencia. Cuando tú haces la operación matemática, ya estás valorando el riesgo porque esto ya te está dando un valor, ¿cierto? Para el riesgo, de acuerdo a esa operación matemática, ¿cierto? Que surge después de realizar la multiplicación, riesgo es igual a probabilidad por consecuencia, pues eso te va a dar un número y de acuerdo a unas tablas de valoración, pues ese número te lo dio, ese número que te dio, pues tú vas a clasificarlo si es alto, medio o bajo. Entonces ya cuando tú valoras el riesgo, aquí tú vas a identificar, ¿es aceptable o no aceptable ese riesgo? ¿Cómo te contestas esa pregunta? Vuelvo y digo, con una matriz de valoración. Por ejemplo, tú tienes del 1 al 10. Tú dices que del 1 al 4 es un riesgo tolerable y que del 4 al 10 es un riesgo no tolerable. O en este caso, tú me puedes decir, de esa escala del 1 al 10, del 1 al 4 es aceptable y del 5 al 10 es no aceptable. Entonces, después de que tú me haces aquí la valoración del riesgo, ¿cierto? Y tú haces la operación matemática, que es la famosa multiplicación, pues si eso te da 4, ¿qué quiere decir? Que el riesgo es ¿qué? ¿Es aceptable? Correcto, es aceptable. Sí, porque tú es aceptable. Pero si te da más del 4, quiere decir que no es aceptable, ¿cierto? Y hay que tener, okay. Sí, pues de acuerdo a la metodología, este ejemplo te lo estoy colocando de acuerdo a la metodología que estés implementando, ¿no? Pero la metodología la coloco, o sea, la metodología ya está, o sea, claro, ya está documentada. ¿Uno mismo? No, ya está establecida. La metodología ya te establece las tablas de valoración. Ahí no tienes que inventarte tú nada. Cualquiera de la metodología que vamos a ver ya te establece las tablas de valoración. ¿Sí? Ok. Sí. Tú simplemente, pues de acuerdo a esa tabla, comparas el valor y miras si es aceptable o no aceptable. Hay unas tablas que son, por ejemplo, la GTC45. Es no aceptable, aceptable con restricción, mejorable y aceptable. Tienen 4 escalas, ¿sí? Si tú te vas a la matriz RAM, tiene otra forma de escalar, muy alto, ¿sí? Entonces, pero básicamente esa es la idea. Entonces, fíjate, si el riesgo es aceptable, pues quiere decir que la organización acepta el riesgo y sin hacerle, y hasta ahí llegamos. Pero si no es aceptable, quiere decir que tú debes desarrollar un plan, ¿cierto? Donde debes controlar ese riesgo, ¿sí? Aquí nos preguntan, ¿el proceso es seguro? Sí. Si el proceso es seguro es porque el riesgo fue aceptable, pero si el proceso no es seguro es porque el riesgo no fue aceptable y debemos hacerle un control de riesgo. Pero fíjate que hasta la valoración del riesgo, fíjate que aquí tengo identificación y estimación del riesgo, eso se me convierte en un análisis del riesgo. Ahora, cuando tú le sumas a estos dos la valoración,
¿cierto? Y definiste si el riesgo es aceptable o no, eso te volvió en la evaluación del riesgo. Entonces la evaluación del riesgo lo compone la identificación, la estimación y la valoración del riesgo. Eso es la evaluación del riesgo. Y la gestión del riesgo es cuando ya tú implementas el control de riesgo. ¿Cuándo es el control de riesgo? Cuando tú identificas que el riesgo lo valoraste y te dio no aceptable. Como el riesgo te dio no aceptable, tú tienes que implementar unas medidas de intervención cuya finalidad es que te controlen el riesgo y disminuya esa probabilidad de accidente o de enfermedad laboral. Cuando tú implementas esas medidas de intervención, lo que estás haciendo es control de riesgo. Y cuando tú identificas el peligro, estimas el riesgo, valoras el riesgo y controlas el riesgo, estás haciendo una gestión del riesgo. Una gestión del riesgo. Perfecto. Siempre la gestión del riesgo, siempre la vamos a involucrar el implementar medidas de control. Si tú llegas a una organización y todo está perfecto, tú valoraste el riesgo y todo es aceptable, pues ahí no hay gestión del riesgo porque ya lo tienen controlado. Ahí lo que hay que hacer es hacer seguimiento a que las acciones de control no decaigan o no se pierdan durante el transcurso del tiempo, ¿verdad? Sí, que se mantengan, pero eso no es gestión del riesgo porque ya está todo. Pero si por el contrario encuentras una organización donde le falta implementar medidas de intervención, ¿cierto? Porque después de la valoración del riesgo identificaste que hay unos riesgos que no son aceptables, entonces eso lo planteas en tu matriz. Pero ya cuando tú implementas y haces realidad esas medidas de intervención, ya se vuelve gestión del riesgo. Tienes que implementarlas para que se vuelva gestión del riesgo, o sea, materializarlas, porque uno muchas veces hace su matriz de peligros. Hacer la matriz de peligros no es gestión del riesgo. Gestión del riesgo es cuando tú implementas las medidas de intervención que propones en la matriz de peligro. Ahí ya hay gestión del riesgo. Hacer la matriz del riesgo llega hasta aquí, hasta la valoración, porque tú los valoras y planteas unas medidas o propones mejor unas medidas de intervención. Pero si esas medidas de intervención no se cumplen, pues no hay gestión del riesgo. ¿Sí? Sí, tienes razón. Exactamente, básicamente es eso. Después de esto, pues arrancamos con metodologías de evaluación o valoración del riesgo. Aquí vemos unos ATS. Eso pues me gustaría que lo revisaran, o mejor yo en la próxima videoclase se los aclaro, más bien. Y arrancamos ya con metodologías. Ya la próxima sesión serán metodologías de identificación de peligros, donde voy a puntualizar en la matriz RAM. ¿Por qué voy a puntualizar en la matriz RAM? Porque en los dos videos que tienen que ver, uno de esos dos videos, que es el segundo, yo hago una exposición de aproximadamente unos 50 minutos de solamente GTC 45. Es por eso que en las videoclases en vivo no voy a hablar de GTC 45 porque en el video está perfectamente claro. Sin embargo, si después de ver el video surgen dudas o preguntas sobre la GTC 45, pues es importante que ustedes las transmitan a través de estas videoclases. Si no pueden asistir a las videoclases, pues por favor transmitan las preguntas a un compañero que sí pueda asistir, o en el caso de que pues no tengamos compañeros que puedan asistir, pues las podemos hacer por el correo electrónico y con mucho gusto yo se las contesto. ¿Listo? Okay. Perfecto. Entonces, Jessica Alexandra, ¿tienes alguna duda, pregunta de pronto que tengas ahí en el tintero? No, pues yo creo que ya por lo menos me quedó claro lo de peligro y riesgo, que era como las dos cosas que siempre, o sea, pensaba que eran como lo mismo, pero lo que tú decías con los ejemplos que me diste, o sea, las dos tienen como, de una u otra forma, son similares, pero al mismo tiempo no, porque pues ya el riesgo es como lo que, o sea, ya es cuando el trabajador está como en peligro de que haya un accidente o una enfermedad. Claro. El riesgo es cuando se involucra el trabajador a la situación de potencial del daño. Cuando el trabajador se involucra en el peligro, ya se convierte en un riesgo, porque se abre la puerta para que haya una probabilidad de que el trabajador se haga un daño físico. Y si se hace un daño físico, pues ese daño físico será un accidente o será una enfermedad laboral. Okay. Y eso es todo. Sí. Perfecto. ¿La activada la tienes clara? ¿Ya viste el video? Sí, mira que yo ya la entregué. Perfecto. Pero ¿sabes ya la entregaste. Sí, ya la entregué. Yo coloqué los minutos, pero según lo que decía el señor que estaba haciendo el pan, o sea, el panadero, bien. Pues, la persona del SENA, pues iba diciendo como no, necesitamos 40 minutos para el horno, entonces yo los iba colocando ahí como los 40 minutos.
Sí, no, está bien, no te Entonces, preocupes. Ay, está listo. bien, está bien. Lo que pasa es que si hay unas operaciones que él hace en tiempo real y no dice cuánto dura. Por ejemplo, cuando él va mezclando los ingredientes, eso es de un Ah, segundo. ese también. No, sí, eso es lo que le quedé Sí, como pues 15 minutos porque sí fue como pues tiempo cuando pues bueno, mezclando fue poquito, pero amasando sí fue más tiempo. es, listo, listo. Digamos que lo que yo, bueno, quiero valorar de la actividad no es tanto eso del tiempo, sino que hayan hecho bien el desglose del proceso, es decir, que hayan identificado adecuadamente las actividades o las operaciones que hacen parte del proceso que es, ¿cuál es el proceso? Elaboración de pan. Sí, elaboración de pan. Perfecto, eso es Ah, Jessica. listo, Entonces, dale, Jessica, muchísimas gracias. a ti muy amable por tu asistencia, entonces no siendo más, te deseo muy resto de tarde que la pases agradable, ¿vale? Muy feliz Vale, resto de gracias, tarde. igual. Bueno, Igual, Jessica, chao, gracias. chao, que estés bien, hasta luego. Vale, igual, chao. Hasta luego, chao. Damos por finalizado la videoclase. Los que no pudieron asistir, pues agradezco que, que hayan visto esta grabación. Muchas gracias, hasta luego.